Hola, te saluda el pastor Silvio Tercero. Bienvenido a mi canal. Aquí compartimos consejos para la vida cristiana, grandes doctrinas de las Escrituras, refutación de herejías y herramientas para servir a Dios. Fortalece tu familia, desarrolla tus dones y conquista la victoria. Únete, deja tu like y comparte. Buenas noches, mis estimados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, a través de mi canal, llego hasta ustedes y les agradezco por dejarme entrar en su casa a través de su celular, su computadora o su tablet. Para continuar con el estudio de la Santa Biblia, parte 3, con el tema ¿Qué de los libros apócrifos? El sumario de esta clase es significado de términos. 2. Apócrifos, más de 7. Razones para no aceptar ningún apócrifo. Los objetivos de la clase de hoy son enterarse del por qué no son aceptados los apócrifos en la mayoría de las Biblias. Veamos una pequeña introducción acerca de los libros apócrifos. ¿Qué significado tiene la palabra apócrifo? Se deriva de apo, es decir, lejos de, y cryptein, que significa esconder, refiriéndose a escritos que estaban apartados o escondidos del público en general. La Iglesia Católica incluye 7 de estos en su Biblia, aunque realmente son más de 80 libros apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Iglesia Evangélica no incorpora esos 7 libros en su Biblia por las siguientes razones. Número 1, porque enseñan doctrinas falsas y fomentan la brujería. Fíjese bien lo que dice el libro apócrifo de Tobías, capítulo 6, versículo 8 y 9. Él contestó: cuando una persona es atacada por un demonio o espíritu malo, si se queman delante de ella el corazón y el hígado del pecado, cesa el ataque y no se repite jamás. Y cuando una persona tiene nubes en los ojos, si se untan con la hiel y se sopla en ellos, queda sana. ¿Qué es todo lo que dice este pasaje bíblico? Sino puro espiritismo, pura brujería. El cristiano verdadero no puede creer esto que estamos viendo aquí en esta escritura basada en el libro de Tobías, capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. El cristiano no puede concebir tal enseñanza. ¿Por qué no aceptamos los cristianos evangélicos en nuestra Biblia y en la mayoría de las Biblias cristianas no se aceptan los libros apócrifos? En segundo lugar, no se aceptan porque Tobías también dice que la salvación es por obras. Mire lo que dice Tobías capítulo 12, versículo 9. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Contradiciendo de esta manera Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Que aquí en mi pizarra yo te transcribo lo que dice ese pasaje bíblico. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También el apóstol Pedro dice en su primera epístola que Cristo nos salvó no con cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Así que dar limosna es bueno, pero damos limosna y hacemos otras obras porque somos salvos. No lo hacemos para alcanzar la salvación. La limosna, la ofrenda o las buenas obras no pueden salvar por sí solas a nadie. Necesitamos la gracia que viene por medio de la fe, la gracia salvadora que es en Cristo Jesús y es un don de Dios. En tercer lugar, los macabeos promueven la oración por los muertos. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 44 al 45 dice:
Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero, como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto, hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. ¿Pero esto es lo que dice la Biblia? Para nada. Mire, la Biblia condena la oración por los muertos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay tal salvación o redención o oportunidad de arrepentimiento después de morir. Por otro lado, la Biblia dice en el libro de los Salmos, el número 49, versículo 7, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay hombre que pueda salvar a su ser querido que ha partido dando ofrendas, dando limosnas, haciendo sacrificios, haciendo obras. No hay forma. Las personas deben de arreglar su condición, su estatus por la eternidad aquí en esta tierra, arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo perdón en el nombre de Jesús y caminando fielmente en sus caminos para poder ser salvo en el día en que el Señor nos llame a su presencia. En cuarto lugar, los libros apócrifos carecen de autoridad espiritual. Más bien piden disculpas por lo escrito. Y ahí vamos a encontrar en Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 37, la segunda parte, y el versículo 38, que dice así: y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, eso fue solamente lo que pude hacer. Esta frase de pedir disculpas por lo escrito y no estar seguro si es o no revelación de Dios, solo se encuentra acá, y la falta de autoridad en todos los libros apócrifos. Carecen de autoridad espiritual y aquí, como estamos viendo, piden disculpas, algo que no lo hace ninguno de los otros 66 libros de la Biblia aprobados en la mayoría de las Biblias cristianas. Número 5. ¿Por qué no aceptamos los libros apócrifos los cristianos evangélicos y en su mayoría? Porque, aunque Jesús y los apóstoles citaron casi 300 veces del Antiguo Testamento, no obstante, jamás citaron de los libros apócrifos. Razón número 6 por la cual no aceptamos los libros apócrifos, y es que ni la misma Iglesia Católica los aceptaba como inspirados, sino hasta el Concilio de Trento, que se llevó a cabo, oiga bien, entre 1545 y 1546. Razón número 7 por la cual no aceptamos los libros apócrifos, y es porque jamás han sido aceptados como canónicos por todo el pueblo de Dios, y tampoco, ya he dicho, los han incluido en sus Biblias. Razón número 8, San Jerónimo, en el siglo IV, traductor de la Vulgata Latina, que finalizó en el año 405, por encargo del Papa Dámaso I. Él, San Jerónimo, no aceptó esos libros como inspirados y en consecuencia él mismo les dio el nombre de libros apócrifos. San Jerónimo no solo tradujo la Biblia, sino que también dejó una amplia colección de comentarios que abarcan gran parte de los libros bíblicos, convirtiéndose en una figura clave de la exégesis cristiana antigua. Su Biblia fue usada por la Iglesia Católica por más de 1000 años. Y los libros apócrifos, San Jerónimo no los incluyó en la Vulgata Latina. Un libro apócrifo que no está en la Biblia católica es Enoc, pero debo referirme a él porque este libro apócrifo tampoco
es canónico, tampoco es inspirado por Dios por las razones siguientes. 9.1. Porque presenta errores doctrinales y teológicos. 9.2. Porque habla de Jesucristo, el Hijo del Hombre, pero es diferente al Cristo de todos los 66 libros canónicos y diferente a la obra de Jesús. 9.3. Menciona que los ángeles caídos o vigilantes en el libro de Enoc, llamados Grigori, se relacionan con mujeres humanas y resultaron los gigantes, pero que la Biblia también contradice, como cuando Jesús dijo en Mateo 22:30 que en el cielo los ángeles no se casarán ni se dan en casamiento. 9.4. Porque la descripción que da de Dios este libro de Enoc y sus interacciones con la humanidad es contraria a la revelada en los 39 libros del Antiguo Testamento canónicos. 9.5. Porque las visiones apocalípticas de Enoc no coinciden con Daniel y Apocalipsis. 9.6. Porque los principios morales éticos del libro no están respaldados por el contexto más amplio de la Escritura. Finalmente, queremos dar un resumen de los libros apócrifos. ¿Por qué las iglesias evangélicas y otras denominaciones cristianas no incluyen los libros apócrifos en sus Biblias? Número 1, porque enseñan doctrinas falsas y fomentan la brujería. Número 2, porque Tobías también dice que la salvación es por obras, lo cual contradice las Escrituras. Número 3, porque los macabeos promueven la oración por los muertos, que contradice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. 4, porque carecen de autoridad espiritual y piden disculpas por lo escrito. 5, porque Jesús y los apóstoles, que citaron más de 300 veces el Antiguo Testamento canónico, jamás citaron ni una sola vez de estos libros. 6, porque ni la misma Iglesia Católica los aceptaba como inspirados, sino hasta el concilio que se llevó a cabo en 1546. 7, porque jamás han sido aceptados como canónicos por todo el pueblo de Dios. 8, porque San Jerónimo en el siglo IV, traductor de la Vulgata Latina, no aceptó estos libros. Y 9, porque Enoc tampoco goza de la aceptación de la Iglesia Universal. Finalmente, en conclusión, por las razones anteriores no podemos aceptar como inspirados por Dios los libros apócrifos. Los libros apócrifos debemos leerlos como libros de historia para conocer lo ocurrido durante este periodo intertestamentario y no como fuente de la palabra de Dios e inducir doctrinas bíblicas. Podemos leer los que están a mano, otros aparte de estos 7 que incluye la Iglesia Católica en su Biblia, y buscarlos en internet o en bibliotecas cristianas. Nos sorprenderemos si conocemos las Escrituras de verdad, los horrores doctrinales que los libros apócrifos enseñan. A continuación, quiero darte aquí un cuestionario para que tú trabajes con él. De estas preguntas, puedes contestarlas todas o puedes contestar nada más las que están en color amarillo. Las puedes responder en un cuaderno a mano, le toma una foto con el celular y me lo envía a mi WhatsApp personal al 8949-7208. Recuerde, no se pierda la 4ª parte de esta serie, Origen Divino de la Biblia. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.